Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la junta de este 23 de febrero del 2022. El día de hoy, y como en otras ocasiones, estaremos tratando temas relevantes, el calendario semanal, así como el termómetro de mercado y qué es lo que ha estado influenciando a los mercados para que tengan esta alta volatilidad que hemos visto en los últimos días. Estaremos tocando los temas acerca del riesgo país, México, cómo se calcula en este marco de información que estamos estructurando para comprender un poco más aquellos indicadores financieros cuando los leemos en los periódicos o los vemos en la televisión. Igualmente hablaremos de la calificación crediticia de México, los factores que la afectan, la volatilidad de los mercados, qué está pasando en los mercados de capitales y qué está pasando también igualmente con el tipo de cambio. El lunes en Alemania se dio a conocer el índice de precios al productor anual, como era de esperarse, pues bueno, este dato salió por encima de lo esperado. Vemos que la zona euro tiene muchas presiones inflacionarias y por tanto, pues yo creo que esto va a ir muy de la mano con lo que estén sucediendo en otras economías del mundo, ¿no? El martes se dio a conocer el PMI manufacturero de Estados Unidos, igualmente salió por encima del dato esperado y el índice y la confianza al consumidor, ¿no? La cual salió por niveles muy debajo a lo que esperaban los analistas. El miércoles es un día muy importante, el día de hoy, pues, tenemos datos de inflación en la zona euro. Queremos ver cuáles son los comentarios del Banco Central Europeo en torno a cuál va a ser la política económica que sigan de aquí para adelante para poder marcar frenos a la inflación. El jueves es un día muy relevante para México y Estados Unidos. Aquí vamos a tener el dato quincenal de inflación. Igualmente, en Estados Unidos se va a dar a conocer el PIB para ver cómo va el crecimiento económico en Estados Unidos, ¿no? Es el PIB al cuarto trimestre. Y finalmente, el viernes tenemos el EGAE de México, y así como a las minutas del Banco Central Europeo. Iniciamos esta conversación platicando acerca de qué es el riesgo país. Este riesgo también se le conoce como riesgo soberano y es un indicador del nivel de confianza de los mercados y se asocia a la capacidad de un país que tiene para hacer frente a sus deudas y a sus obligaciones. Los mercados financieros, sobre todo los inversionistas, necesitan condensar en un solo número un indicador que les pueda decir cómo está ese país en términos de condiciones económicas, sociales, políticas, geográficas, para poder hacer negocio o para saber cuál es la prima de riesgo que están pagando por todas las distorsiones económicas que se ven reflejadas en su economía, ¿no? El riesgo país es calculado por distintas instituciones, principalmente las calificadoras, y bueno, es una institución que ya viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, que es JP Morgan Chase, ¿no? Prácticamente lo que nos dice es, si un inversionista invierte en un país, ¿cuál es la exposición a una pérdida financiera que va a tener, ¿no? ¿Cuál es esta probabilidad de incumplimiento que va a haber intrínsecamente en la tasa de interés al cual está recibiendo el inversionista, ¿no? Como sabemos, cuando hay un aumento en el riesgo país, hay una percepción, pues, de que el riesgo es alto y hay menos incentivos para que haya una inversión directa, ¿no? Una inversión extranjera directa en bienes de capital. Para México, lo que aplica es el EMBI, ¿no? Este indicador del Emerging Market Bond Index, que es el índice de bonos de mercado emergentes, el cual calcula JP Morgan Chase y lo hace a través del spread, el spread de las tasas que hay entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos en dólares de los países emergentes a los cuales desea realizar esa evaluación, ¿no? Ese análisis. Para el caso de México, lo que aplica son los UMS, que son los United Mexican States Organ Bonds, que son de los bonos, pues, bueno, con mayor liquidez en el mercado y los que tienen mayor participación en otros mercados internacionales, ¿no? Como bien les decía, esto se expresa en un diferencial de tasas de interés y es una medida que nos dice en términos de cuántos puntos base hay de diferencia entre la tasa de Estados Unidos, los cuales se consideran los bonos que no tienen riesgo, y los bonos de los países emergentes, que son considerados como los bonos que tienen mayor riesgo, ¿no? Cuando hay una mayor percepción de riesgo país, significa que habrá un aumento en las tasas de interés, lo cual se traduce en un encarecimiento de la deuda y sobre todo en una probable devaluación
de la moneda, que es lo que veníamos platicando en las sesiones anteriores, ¿no? El 14 de febrero, la semana pasada, se dio a conocer que el ENVI de México se situó en 3.74 puntos porcentuales. Estos son 26 puntos base con respecto al cierre o sea, son 26 puntos bases mayor con respecto al cierre del 2021. Aunque aquí las expectativas de crecimiento, pues bueno, son buenas, digo, hay ciertos factores que realmente están afectando o que están impactando la percepción que tienen las calificadores de hacia dónde se va a mover la economía nacional, ¿no? Para darnos un poco idea de cuál es el valor de estos 3.74, qué nos indican, vamos a comparar con algunos datos de Latinoamérica, ¿no? En El Salvador, el riesgo país pasó de 7.32 a 14.95 a finales del 2021, y esto por el deterioro que se dio cuando decidió adoptar el gobierno al Bitcoin como su moneda de curso legal. La verdad es que no fue muy bien visto, ¿no? Si fue un acontecimiento que lo hizo todavía más riesgoso y incrementó la tasa de interés de este país, ¿no? El promedio de Latinoamérica del riesgo país es de 3.99 puntos, mientras que el promedio global es de 3.49 puntos. Ojo, estamos hablando solamente de mercados emergentes. Entonces, bueno, si nos comparamos contra los demás mercados emergentes, decimos el 3.74 de México no se ve tan mal, porque el promedio en Latinoamérica es 3.99 y a nivel global 3.49. Ahora, cuando lo comparamos con países como Chile, donde es 1.74, y en Uruguay, donde es 1.44, podemos ver que nuestro riesgo país está muy elevado, ¿no? Y esto se ha incrementado precisamente con los datos inflacionarios que hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, y sobre todo la reacción que va a seguir teniendo Banco de México con respecto a su política económica, que ya, como lo platicamos, es hawkish, y al contrario, lo que va a hacer, va a mantener esta alza sostenida de tasas de interés, por lo menos yo creo que en todo lo que falta de este año, ¿no? Países como Venezuela, bueno, son outliers, traen riesgo países muy altos de 556.55 puntos, y Argentina con 18 puntos, o Ecuador con 7.47, ¿no? Ahora, por sí solo, como les decía, pues el indicador no nos dice nada, ¿no? Tenemos que compararlo con respecto a otros países para saber qué tan riesgoso es o cuáles son el sentimiento que tienen las calificadoras o los inversionistas acerca de ese país en cuestión. Aquí está nuevamente la gráfica. Como ya saben que a mí me gusta mucho poner gráficas para ser un poco más didáctico y representativo con los comentarios que les voy dando. Entonces estamos viendo ahí a México, que se sitúa en el 3.74. Y si no lo analizamos de izquierda a derecha, vemos los más riesgosos con respecto al menos riesgoso, que es Uruguay, ¿no? Que es una economía pequeña, que digo, no se puede comparar con la de México, pero bueno, nos dice que hay una menor percepción de este riesgo, ¿no? Y arriba viene una gráfica donde nos está diciendo que la tendencia se ha estado aumentando en los últimos meses. Ahora, también me estuvieron preguntando mucho acerca de la calificación de México, ¿no? Bueno, las calificaciones otorgadas por las calificadoras, al igual que el riesgo país, son una medida relativa al riesgo crédito, ¿no? Crédito del emisor, ¿no? De este riesgo soberano, ¿no? Y pues brinda al inversionista una idea clara de cuál es la percepción o el riesgo intrínseco per se de ese país o de alguna otra institución, ¿no? Cuando mayor, como en el caso del ENVI, cuando mayor es el riesgo del emisor, peor calificación tendrá, ¿no? Ya que tiene una probabilidad mayor de impago, ¿no? La calificación crediticia para México, otorgada por las principales calificadoras, lo ubica todavía entre los países más confiables, tanto en Latinoamérica como entre los principales bloques emergentes. Y aquí les estoy poniendo cuáles son las calificadoras, las calificaciones que han asignado las principales calificadores, Moody's, Standard & Poor's y Fitch,
a México, ¿no? Como podemos ver, todavía tenemos el grado de inversión, sin embargo, pues bueno, estamos a un paso de perder este grado de inversión. Ahora, si comparamos a México contra América Latina, pues bueno, vemos que estamos despuesito de Chile en términos de la calificación en general de cada una de estas agencias, ¿no? Seguido por Perú, Colombia, Uruguay y nos vamos hasta el más riesgoso, que ya es Venezuela, los cuales están catalogados, pues bueno, con alta probabilidad de impago o como bonos chatarra, ¿no? Ahora, si nos comparamos contra los BRICS, vemos que estamos después de China en términos de calificación y podemos ver que de los más riesgosos se encuentran Rusia y Brasil. Y contra los MIST vemos que estamos después de Corea y por mucho con mejor sentimiento que Turquía, ¿no? El término de la calificación, pues sí es un tema muy delicado que ha estado pues, mucho en la mesa, tanto de los analistas como de los estudiosos de mercado, ¿no? Todas las calificadoras han advertido que Petróleos Mexicanos sigue siendo el principal riesgo de calificación crediticia para México, porque prácticamente pues, no existe un gobierno corporativo en esta paraestatal y el gobierno se ha estado haciendo cargo pues, de el manejo de la empresa, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con el pago de la deuda y con los planes futuros, e incluso, pues bueno, le ha disminuido en varias ocasiones el pago de los impuestos y su participación que tiene, pues bueno, para, dentro de la economía nacional, ¿no? El riesgo que tiene Pemex, bueno, más bien que tiene México para que nos puedan quitar este grado de inversión es que el apoyo del gobierno federal rebase el 1% del PIB de México, ¿no? El PIB de México al cuarto trimestre del 2021 ascendió a 1.3 trillones de dólares. Entonces, lo que podemos ver es que el gobierno va a estar insistiendo y va a seguir dando muchos apoyos para que Pemex pues, no caiga en un default, ¿no? La empresa mexicana es la petrolera más endeudada de todo el mundo. Trae pasivos superiores a los 110,000 millones de dólares. Más para que se den una idea y contextualicen esto, la deuda externa neta del gobierno federal ascendió a 115,000 millones de dólares al finales del 2021. Entonces, como pueden ver, prácticamente el gobierno mexicano está duplicando el número de su deuda externa al hacerse cargo de México, ¿no? El servicio de deuda que estuvo pagando Pemex en el 2021 fue de 142,000 millones de pesos a todos aquellos tenedores de sus bonos, ¿no? Lo cual representó un incremento de 38.5% con respecto al año anterior, ¿no? Aquí les estoy mostrando las calificaciones crediticias, tanto de México como de Pemex, como CFE, y lo que podemos ver es que, aunque tenemos ese grado de inversión, tenemos una perspectiva negativa, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos estos warnings que nos están dando las calificadoras son los que pudiera afectar para poder perder ese grado de inversión en las siguientes revisiones, ¿no? Estamos en la tablita y tenemos que estarnos cuidando mucho. Ahora, con los mercados, ¿qué es lo que pasó con el precio del petróleo? Pues bueno, el precio del petróleo ha tenido importantes incrementos. Digo, en la mañana estaba viendo que el Brent alcanzó casi los $100 y pues ha venido muy afectado por el tema que hemos venido platicando, ¿no? El tema de Turquía y Rusia. Como ya vimos, el antier, Rusia ya reconoció a las repúblicas que realmente se consideraban países independientes o repúblicas independientes de Luhansk y Donetsk, que están aquí en el Donbass. Entonces, prácticamente ya hay presencia de Rusia ahí en el Donbass. Ya Estados Unidos ya habló de que van a haber severas sanciones económicas contra Rusia y todo esto tiene que ver con los tenedores de los bonos soberanos de Rusia, ¿no? Vimos una caída muy importante en la bolsa de valores, en el MOEX, que es su principal índice, ya venía cayendo 20% en lo que va de este año y 30%, más de 30% desde que inició esta crisis, ¿no? Igualmente vimos un incremento importante en el gas, una devaluación en el rublo que lo llevó a sus mínimos históricos. Entonces, yo creo que esto va a tener muy presionados tanto los mercados de capitales, a los mercados de dinero y sobre todo al mercado de commodities. Hay algunos analistas que señalan
que el precio del petróleo podría llegar en las siguientes semanas muy cerca de los $130 e inclusive hasta los $150, que como ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, ha sido su precio máximo registrado, que fue en el 2008, ¿no? Igualmente vemos un incremento importante del índice VIX, el cual se acercó, bueno, más bien rebasó las 30 unidades. Y bueno, esto nos habla mucho de la percepción de los inversionistas sobre los mercados, ¿no? Hay mucho riesgo sobre la mesa. Hemos visto salidas importantes de los inversionistas, de los mercados de equities y sobre todo un flight to quality o un refugio en el mercado de dinero, ¿no? Este es el comportamiento del IPC, el principal índice accionario de México, el cual pues, bueno, tuvo un ajuste, venía de una recuperación después de que se dio a conocer las últimas minutas sobre el proceder de la FED hace un par de semanas. Había tenido una recuperación como en este espacio lo adelantamos nosotros. Sin embargo, pues bueno, está siendo afectado por el tema de los energéticos, el cual impacta pues, a todas las empresas, sobre todo al sector industrial que participan en la bolsa, ¿no? Aquí igualmente estamos viendo el Standard & Poor's, el cual ha tenido un ajuste gradual pues, importante, el cual viene justificado con volumen. Vemos que las emisoras más afectadas han sido el sector tecnológico y pues de las más beneficiadas tienen que ver con todas estas empresas que se dedican de alguna u otra manera a la producción o refinación de energéticos, ¿no? Entonces, estas empresas es muy curioso porque venían pues, de un periodo donde el petróleo estuvo muy por debajo de los niveles actuales, que era del 20, $23, y era un sector que estaba pues, muy golpeado, y ahora es el que tiene una recuperación, pero una recuperación muy fuerte la que ha tenido. Aquí en el tipo de cambio dólar-peso vimos o hemos sido testigos de esta apreciación tan importante que ha tenido el peso contra el dólar, pues, que en principal manera se debe pues, a la diferencia de tasas de interés que hay entre México y Estados Unidos, al precio del petróleo, como ustedes bien saben, pues bueno, nosotros somos un país productor de petróleo, esta producción ha venido mermándose en los últimos años, sin embargo, pues, seguimos teniendo gran entrada de dólares, ¿no? Teníamos en el presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectado un precio por barril de $55 y ahorita pues lo tenemos cerca de los $90. Por cada dólar que aumenta el petróleo, el barril de petróleo, pues México está recibiendo 13,500 millones de pesos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, en gran parte se debe esto a la fortaleza que ha presentado el peso, como les decía, la diferencia de tasas de interés, así como, pues bueno, a la reacción de Banco de México, que nos dice que va a seguir siendo muy duro para poder controlar la inflación en las siguientes reuniones. ¿Qué es lo que hemos visto con el dólar con respecto a otras monedas? Aquí está el índice de XY, pues bueno, hemos visto una recuperación muy importante del dólar. Veníamos de un periodo donde pues habíamos traído un dólar muy débil, pero sin embargo, con los mensajes que ha estado mandando la Fed acerca de su proceder en las siguientes reuniones, donde sabemos que van a ser muy estrictos para poder controlar la inflación en las siguientes sesiones, pues bueno, esto ha favorecido pues, el dólar, así como ese flight to quality de la percepción pues, de que las cosas no van bien a nivel mundial en la economía y llegan a refugiarse a los bonos del tesoro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado? ¿Cuáles son estos soportes y resistencias? Pues bueno, estamos viendo un soporte en 2025. Digo, de manera intradía hemos visto que ahí el peso ha tocado los 20-20, incluso en momentos por debajo de ese 20-20. La verdad es que se me antoja como para que lo pueda penetrar y podamos verlo muy cercano al 20-15, 20-10 para la siguiente semana, pero para esta semana, pues bueno, el soporte que traemos es 20-20 y la resistencia es el 20-50. Con esto estoy dando por concluida la sesión de hoy y como en otras ocasiones, pasaríamos a las preguntas, a la sesión de preguntas, si están de acuerdo. Déjenme ver el chat porque
Estamos revisando si hay preguntas. Denos un momento. No salen preguntas. Bueno, por el momento. Ok, me están diciendo que hay un error técnico, por eso no salen las preguntas. Pero bueno, ya saben que cualquier pregunta que salga de parte de los clientes, de los promotores, pues bueno, me lo pueden mandar en privado y se las contestaré con mucho gusto. Pues muchas gracias y que tengan muy buena semana. Hasta luego.